Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una de esas historias que nos dejan con la boca abierta y nos hacen preguntarnos, ¿qué ha pasado realmente? Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los medios y en las redes sociales, de un tema que involucra a una figura muy querida y admirada, Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en las palabras exactas, en lo que se dice que dijo Demet Özdemir a su ex, y créanme, la trama es mucho más jugosa de lo que parece. Prepárense para una dosis de drama, de posibles verdades ocultas y de esa intriga que tanto nos gusta. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras aventuras en el mundo de las noticias y los chismes del espectáculo. Vamos allá. Siempre es un momento delicado cuando las relaciones llegan a su fin, ¿verdad? Pero cuando se trata de celebridades, cada palabra, cada gesto se amplifica y se convierte en noticia. Y en el caso de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal siempre generan un gran interés. Recientemente ha circulado información muy específica sobre unas presuntas declaraciones de Demet a su ex, y la verdad es que las implicaciones de estas palabras son dignas de análisis. Por eso en este vídeo vamos a intentar desgranar todo lo que se sabe, o lo que se dice que se sabe, sobre este asunto. Vamos a situarnos un poco. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan de cerca, es una estrella turca que ha ganado fama internacional gracias a series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir. Su belleza, su naturalidad y su talento actoral la han convertido en un ícono. Y como suele ocurrir con figuras de su calibre, su vida amorosa ha sido objeto de constante atención mediática. Hace un tiempo su relación con Yahit Çelik, un empresario, acaparó muchos titulares. Estuvieron juntos, se separaron, y como en muchas historias, el fin de una relación no siempre es un adiós silencioso y discreto. A veces quedan ecos, palabras que se dicen, y estas, cuando llegan a oídos del público, nos dan material para reflexionar. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios de comunicación y plataformas sociales, se dice que Demet Özdemir le hizo unas declaraciones muy directas y significativas a Yahit Çelik durante o después de su ruptura. Y aquí viene lo interesante, ¿qué podría decir una figura como Demet, una mujer que proyecta tanta fuerza y determinación, en un momento tan íntimo y personal? Las fuentes sugieren que las palabras no fueron de reproche, ni de arrepentimiento, sino más bien de afirmación y autovaloración. Imaginen la escena. Dos personas que compartieron momentos importantes de sus vidas, y que ahora toman caminos separados. En estas situaciones, a menudo las emociones están a flor de piel. Pero se rumorea que Demet, en lugar de dejarse llevar por la tristeza o la amargura, optó por un mensaje de empoderamiento. Se habla de que ella le habría dicho algo así como, te deseo lo mejor, pero estoy en un momento de mi vida donde solo quiero crecer y priorizarme a mí misma. Y sé que mi camino ahora es solo mío. Parece una frase sencilla, ¿verdad? Pero piénsenlo bien. Detrás de esas palabras hay una profunda declaración de independencia y de autoconocimiento. Decirle a una expareja, especialmente si la relación fue importante, que tu prioridad ahora eres tú, que tu crecimiento personal es lo que te impulsa, es un acto de valentía y de autoconfianza. No es una frase de desprecio, sino de autoafirmación. No es un ya no te necesito, sino un ahora me necesito a mí. Y lo que le da aún más fuerza a esta presunta declaración es el contexto de la vida de Demet Özdemir. Ella ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Ha superado obstáculos, ha luchado por sus sueños y ha construido una carrera exitosa. En este sentido, sus palabras resonarían como un eco de toda esa trayectoria. No es una mujer que dependa de nadie para brillar. Su luz es propia. Además, la manera en que estas palabras han sido interpretadas por muchos es como una señal de madurez emocional. En lugar de entrar en un ciclo de culpas o de lamentos, Demet parece haber optado por cerrar un capítulo de su vida con la cabeza alta, enfocada en su futuro. Esto, créanme, es un mensaje poderoso, no solo para su expareja, sino para todas las mujeres, y para todos en general, que atraviesan momentos de transición en sus vidas. Podríamos desglosar aún más esta frase, ¿no creen? Te deseo lo mejor. Esto muestra respeto, una despedida educada que reconoce la historia compartida.
No hay resentimiento explícito, lo cual es admirable. Luego, la parte crucial, pero estoy en un momento de mi vida donde solo quiero crecer y priorizarme a mí misma. Aquí reside la clave. El énfasis está en el crecer y el priorizarme a mí misma. Esto no es egoísmo, es autocuidado. Es reconocer que para poder ofrecer lo mejor en futuras relaciones o simplemente para ser feliz, uno debe estar bien consigo mismo. Es un recordatorio de que la base de todo es el propio bienestar. Y para rematar, la frase que cierra el círculo, y sé que mi camino ahora es solo mío. Esta es la confirmación definitiva de su autonomía. No hay apelación a la dependencia, ni a la necesidad de la otra persona para avanzar. Es una afirmación de su individualidad y de su capacidad para trazar su propio destino. Lo fascinante de estas presuntas palabras es cómo se alinean con la imagen pública de Demet Özdemir, una mujer fuerte, independiente, que ha construido su propio éxito. No es la típica estrella que se esconde tras un velo de misterio cuando termina una relación. Parece que en este caso ha optado por una comunicación directa, aunque sea a través de lo que se filtra. Ahora, es importante recordar que estamos hablando de información que circula en los medios y redes sociales. No tenemos una confirmación oficial y directa de las palabras exactas dichas en un contexto privado. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la forma en que estas declaraciones han resonado sugieren que hay algo de verdad en ellas, o al menos, que la interpretación de estas palabras encaja perfectamente con la personalidad que muchos le atribuyen a Demet. ¿Por qué estas palabras serían tan significativas? Porque en una sociedad donde a menudo se espera que las mujeres, especialmente después de una ruptura, se muestren vulnerables o dependientes, una declaración de autocrecimiento y autopriorización es revolucionaria. Es un mensaje para las nuevas generaciones, para las jóvenes que están empezando a definirse a sí mismas, para las que están en relaciones y quizás se sienten perdidas, o para cualquiera que esté pasando por un momento difícil. Imaginen el impacto que esto podría tener. Demet Özdemir, no solo como actriz, sino como figura pública, tiene una influencia considerable. Si estas palabras son ciertas y se difunden, se convierten en un himno para la independencia femenina y el amor propio. No es solo un titular de revista, es una filosofía de vida. ¿Qué más podríamos inferir? Quizás la relación con Yahid Kilic llegó a un punto en el que, a pesar del cariño o la historia compartida, sus caminos vitales se habían bifurcado irremediablemente. Y en lugar de forzar algo que ya no funcionaba, Demet decidió tomar las riendas y avanzar en la dirección que sentía correcta para ella. Esto, en sí mismo, es una lección sobre la importancia de escuchar a nuestro propio instinto y a nuestras necesidades. Además, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo están bajo un escrutinio público intenso, la capacidad de mantener la compostura y la dignidad, incluso en la adversidad, es algo que se admira profundamente. Si estas palabras reflejan la verdadera actitud de Demet hacia su ex, demuestran una gran fortaleza interior y una clara visión de lo que quiere para su futuro. No podemos ignorar el hecho de que el fin de una relación, por muy necesario que sea, puede ser doloroso. Pero la forma en que uno procesa ese dolor y sale de él es lo que realmente define el carácter. Y si la historia de Demet Özdemir es la que se cuenta, parece que ha salido de su relación con Yahid Kilic más fuerte y más enfocada que nunca. Este tipo de narrativas nos recuerdan que las rupturas no tienen por qué ser el fin de todo, sino el comienzo de algo nuevo. Y que la clave para un nuevo comienzo está en uno mismo. En la voluntad de crecer, de aprender, de priorizarse. Y sobre todo en la convicción de que nuestro propio camino es valioso y merece ser recorrido con valentía y determinación. Así que, para resumir un poco todo este fascinante tema. Se rumorea que Demet Özdemir, al finalizar su relación con Yahid Kilic, le habría transmitido un mensaje claro y poderoso, un deseo de bienestar para él, pero un compromiso firme y decidido con su propio crecimiento personal y la priorización de sí misma. Sus palabras habrían enfatizado que su camino actual es individual y está enfocado en su desarrollo. Ha sido un viaje interesante desentrañar estas presuntas declaraciones, ¿verdad? Nos dan una visión fascinante de cómo una figura pública maneja una situación tan personal, y el mensaje que intencionadamente o no, termina transmitiendo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que estas palabras reflejan la actitud correcta? ¿Han pasado por situaciones similares y cómo las han manejado?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo las historias detrás de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos para que todos se enteren de lo que hablamos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.